Bueno, muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga, que tengan un buen día del Señor. Continuamos con la exposición de la declaración de fe de nuestra iglesia local. En este sentido, hoy vamos a continuar exponiendo el capítulo número 5 de nuestra declaración de fe, el cual trata sobre la providencia de Dios. Habiéndose considerado la semana anterior el párrafo 1, y habiendo establecido una definición de lo que es la providencia de Dios según las Escrituras, este primer párrafo continuará siendo desarrollado y explicado a lo largo de los otros 6 párrafos de este capítulo. El capítulo 5 comprende de 7 párrafos y la definición que es explicada en el párrafo 1 es desarrollada en los siguientes 6 párrafos, lo cual casi siempre es una constante en cada una de las doctrinas que se enseñan en nuestra declaración de fe. Casi siempre el primer párrafo define la doctrina y los siguientes párrafos desarrollan en este sentido el contenido de esa doctrina. La estructura o bosquejo que hemos estado considerando desde la semana anterior para tratar el capítulo 5 de nuestra declaración de fe es la siguiente. Una declaración resumida de la doctrina, que es el párrafo 1, y ahí se habló de su definición. Y como segundo punto, las principales preocupaciones acerca de la doctrina que son tratadas en los párrafos 2 al 7. A su vez, esto tiene una subdivisión. Hay una relación de la providencia en el uso de los medios, párrafos 2 y 3, que es lo que trataremos el día de hoy. Hay una relación de la providencia en el hecho del pecado, párrafos 4 al 6. Y hay una relación de la providencia con el cuidado de la iglesia, párrafo 7. Por lo tanto, vamos a tratar ya por segunda semana este asunto con respecto a la doctrina de la providencia de Dios, que nuestra declaración de fe resume en el capítulo 5. Voy a leer el capítulo 5, voy a empezar desde el párrafo 1 nuevamente porque es importante tener en mente aquello, y luego leeré los párrafos 2 y 3. Dice el párrafo 1 del capítulo 5 de nuestra declaración de fe: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Párrafo 2. Aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Párrafo 3. Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Entonces, dentro de la relación de la providencia ordinaria en el uso de los medios, una de las situaciones que pueden surgir cuando pensamos un poco en la definición que ya se dio la semana anterior con respecto a la providencia de Dios, en donde hay un énfasis principal de que Dios es la causa primaria de todas las cosas y todo lo que sucede en su creación, sea desde las más sencillas aspectos como la caída de una hoja, hasta el más complejo aspecto del sostenimiento del sol, por ejemplo. Él tiene un control absoluto de todo. Entonces, en este párrafo 2 y el 3, tiene la intención de aclarar esta verdad un poco más. El hecho de que Dios es la causa primaria de todo no significa que se elimina la naturaleza de las causas secundarias y la responsabilidad de sus agentes. Es decir, no podemos ver a Dios como alguien que maneja todas las cosas y que las acciones de su creación no son reales o no tienen nada que ver en los resultados de cada situación. Aunque esto es un misterio en cierto sentido, básicamente si afirmar
que Dios es la causa primaria de todas las cosas, es importante afirmar eso, pero también es importante afirmar que estas cosas van a suceder por medio de las causas secundarias y que estas causas secundarias intervienen de manera real en todo lo que sucede, siendo responsables de sus resultados, siendo responsables de sus efectos. Entonces, si preguntamos, ¿quién es la causa primaria de todas las cosas? Entonces respondemos, Dios es la causa primaria de todas las cosas. ¿Cómo ejecuta Dios todas las cosas? Bueno, lo hace por medio de su providencia. ¿Y cuál es la causa secundaria? Bueno, la causa secundaria es todo aquello que Dios ha creado. El énfasis entonces es, no podemos olvidar la realidad de las acciones, resultados e incluso la responsabilidad de las causas secundarias. Entonces, una reafirmación de esta definición es cuando nuestro párrafo que estamos leyendo de la declaración de fe dice, aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, ese aunque va unido a lo que ya se mencionó en el primer párrafo, entonces ese aunque también está haciendo como una reafirmación de la definición, pero a su vez también una aclaración cuando dice que todo va a suceder de acuerdo al decreto de Dios. Nada de lo que Dios ha determinado en su decreto va a dejar de cumplirse. Hasta el detalle más mínimo sucederá tal como se ha establecido. El azar, o lo que nosotros decimos la suerte, no tiene cabida según el decreto de Dios en toda su creación. Si a usted en algún momento le sucedió algo, como por decir de suerte, recuerde y pensemos que no fue de suerte o no fue por el azar, sino que todo está dentro del decreto de Dios. Todo sucede por medio de su providencia y la providencia de Dios es universal. Salmo 103, 19 menciona lo siguiente. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces, la declaración de fe inicia siendo una reafirmación cuando dice aunque. Pero a su vez, en medio del párrafo 2, también menciona sin embargo. Dice, sin embargo, por la misma providencia las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingente. La creación, su creación y las causas secundarias ordenadas por Dios se manifiestan según su naturaleza. Es decir, Dios ordinariamente obra por medio de las causas segundas, por medio de las características y leyes que Él ha fijado. Por ejemplo, hay una ley de la gravedad. Evidentemente, si alguien se sube a un edificio y dice no creer en las causas secundarias y se lanza del edificio, va a darse cuenta de que es real esa causa secundaria, porque su decisión de lanzarse contra una ley que Dios ya ha establecido, todo lo que sube tiene que también caer o bajar. Entonces, Babbage, un teólogo, menciona lo siguiente para ilustrar esto. Él menciona esto. Él dice, la madera arde. Es decir, cuando la madera se está quemando. ¿Quién hace que la madera arda o que se queme? En causa primaria, Dios. Dios determina eso en su decreto. Pues el único que en su providencia ha determinado esas características. Dios ha determinado en las características de que para que haya fuego, tiene que unirse el calor con el oxígeno. Eso lo ha determinado Dios. Esa es la causa primaria. Pero a su vez, estos componentes generan que la madera arda. La pregunta es, ¿quién está ardiendo? ¿Está ardiendo Dios? No, está ardiendo la madera que es parte de su creación. Entonces, como causa secundaria, bajo los efectos reales que el medio y la naturaleza ha establecido, suceden estas causas. David Dixon, en su comentario de la confesión o de la declaración de fe, pregunta,
¿por qué razones a veces se confunde? Y ahí es donde viene un poco la aclaración de este párrafo. Este párrafo trata de aclarar, Dios es la causa de primaria, pero las causas secundarias también son responsables y no podemos separar la una de las otras y no podemos poner la una contra la otra. Entonces Dixon pregunta, ¿por qué razones se confunde? Es decir, ¿por qué razones se confunde el aspecto de las causas primarias con las causas secundarias? Él dice tres cosas básicamente. Porque Dios obra en conjunto. Es decir, como dice 1 Corintios 12, capítulo 12, versículos 5 y 6, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todo. Pero el Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces Dios obra en conjunto. Nosotros desde nuestra perspectiva humana vemos las cosas por separada, vemos las cosas por cuadros, por mencionar de alguna manera. Pero Dios ve todas las cosas en conjuntos. Entonces a veces se suele confundir el hecho de que Dios sea la causa primaria con el hecho de las causas secundarias. Como Dios obra todo en conjunto, se suele relacionar o confundir lo uno como lo otro, como que si no existiera el efecto de las causas secundarias. Pero Dixon también menciona, porque Dios obra todas las cosas según su voluntad. Efesios 1:11 menciona, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Entonces Dios ha decretado todas las cosas según su voluntad. Él es la causa primaria y según su voluntad ha decidido que sucedan cada una de las cosas. Pero también porque todo sucede por medio de Él, como menciona Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el punto aquí de este párrafo de nuestra declaración de fe, el párrafo 2, es una aclaración básicamente a que Dios es la causa primaria de todas las cosas, pero a su vez también no confundir como que las causas secundarias, como que los efectos de la creación o de sus criaturas no tuviesen consecuencias o no tuviese responsabilidad en lo que hace la creación. Dios es la causa primaria de todas las cosas y la creación tiene su responsabilidad también en los efectos o las consecuencias de sus acciones. Aunque Dios es la primera causa de todas las cosas y por la misma providencia las ordena, Él ordena que sucedan de acuerdo a la naturaleza de las segundas causas. En otras palabras, todas las cosas se llevan a cabo voluntariamente por las causas segundas. Por ejemplo, los humanos. Los humanos no están obligados para hacer lo que Dios ha ordenado, sino que voluntariamente llevan a cabo su decreto soberano porque Dios ordena todas las cosas. Su providencia es tan vasta y tan ilimitada que no hay posibilidad alguna que suceda sin lo que Él ha determinado, sin su decreto. Pero a su vez también, por su providencia, las segundas causas, estas, como menciona nuestra declaración, ya sea necesariamente, libremente o de manera contingente. Cuando habla de necesariamente, ¿a qué se refiere? Bueno, esto necesariamente tiene que ver con la naturaleza y el orden de las cosas. Es decir, como Dios los ha creado. Dios ha hecho su creación y su creación, cada una tiene sus características y su naturaleza. Los hombres, en comparación con los animales, tienen razón, por ejemplo, y tienen voluntad libre, aunque caída. Pero no fueron creados hacia el principio. Entonces, cuando hablamos en antes del ejemplo que pusimos el fuego tiene sus propiedades para que sea fuego. La madera tiene sus propiedades para que sea madera. Entonces, esa naturaleza de cada una de las cosas que Dios ha creado están ahí, son innatas. Y en un sentido, cuando suceden las cosas, participan su naturaleza como tal, y cuando dice necesariamente tiene que ver con la naturaleza y el orden de las cosas que Dios ha creado. A eso se le llama las leyes naturales o las leyes de la naturaleza.
Pero también nuestra declaración de fe dice libremente, y esto se refiere a que tiene que ver con agentes que tienen voluntad. Los hombres tienen voluntad, los ángeles tienen voluntad. Y ellos llevan a cabo libremente la providencia de Dios. Ellos no son obstaculizados por la providencia. La providencia de Dios no viola la libertad de sus criaturas, ni les quita tampoco la culpa. Entonces, en este sentido, las causas segundas son necesarias, de acuerdo a su ley de la naturaleza, son libres, son agentes que tienen voluntad libre para actuar, y también cuando dice contingente, se refiere a que no dependen de otros. En este sentido, para Dios es el único el cual no depende de eventos contingentes. Dios no depende de nada ni de nadie, pero nosotros, las criaturas, sí, dependemos de muchos contingentes y dependemos de muchas otras cosas para existir, por ejemplo. Todos estos eventos son ordenados según su providencia. Entonces, veamos algunos ejemplos ya en las Escrituras. La providencia y los medios ordinarios, o la providencia de Dios de manera ordinaria en Escritura. Por ejemplo, la guerra. Proverbios 21:31 dice lo siguiente: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Proverbios 21:31. La pregunta sería, normalmente, ¿cómo podría ganarse una batalla? Bueno, una batalla podría ganarse a través de la causa secundaria que el pueblo tiene que prepararse, tiene que armarse, tiene que alistar sus flechas, sus espadas, tiene que preparar sus caballos para el día de la batalla. Así podría ganarse una batalla. Sin esta preparación previa, probablemente es muy difícil obtener una victoria. Es decir, ningún soldado que quiera ganar una batalla se va a quedar descansando en el campamento, recostado en una hamaca, sin hacer nada, solo esperando la providencia de Dios. Entonces, la causa secundaria, por ejemplo, de la guerra que estamos hablando, implica una preparación. Por eso dice, el caballo se alista para el día de la batalla. Pero a su vez también, dice el mismo texto, mas Jehová es el que da la victoria. Entonces alguien diría, bueno, Jehová da la victoria, claro, Él es la causa primaria de esa victoria, pero los agentes tienen que prepararse y ser diligentes. ¿Quién tiene que luchar la guerra? Bueno, los agentes, los hombres, las causas secundarias, porque eso va a traer efectos reales en la vida. Ahora, hay ejemplos en la Escritura donde el pueblo no hizo nada y Dios fue el que hizo todo. Y de eso ya hablaremos, de ese aspecto que es un medio no ordinario sino extraordinario. Pero tomando el ejemplo de la guerra, según Proverbios 21, hay una responsabilidad en los que van a la guerra y hay una obra primaria de Dios que es quien da la victoria. ¿Ok? Otro ejemplo, el faraón. Éxodo 10:20, Éxodo 10:27 y Éxodo 11:10. En esos textos hay un énfasis y se menciona lo siguiente. Se dice, yo endureceré el corazón. También dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Y también dice el 11:10, Jehová había endurecido el corazón de Faraón. La pregunta inmediata que puede surgir en la mente es, ¿Faraón era un tipo bueno antes de todas estas cosas? ¿Era una buena persona el Faraón antes de que, como dice el texto, Jehová endureció su corazón? A lo mejor Faraón estaba preocupado de su prójimo. Claro que no.
El pueblo tenía años clamando precisamente por las injusticias que se estaban cometiendo, por la esclavitud despiadada que estaban sufriendo. No es que Faraón le tocó hacer el papel de malo en el contexto de la providencia de Dios. No. Faraón estaba actuando conforme a la naturaleza que él tenía. Conforme a la naturaleza de las causas secundarias, de manera libre, como todo hombre o mujer que desciende de Adán. Como todo hombre y mujer que desciende de Adán caído. Corrupto, pecador y egoísta. Esa es la naturaleza de las causas secundarias con respecto al hombre. Todos los hombres y mujeres tienen esa naturaleza y esa característica actualmente. Faraón no era la excepción. Faraón no estaba obligado a ejercer ese papel. Él lo ejerció libremente, con toda la naturaleza que él tenía. Entonces, así es como actuó Faraón. Y un ejemplo de esto que estamos mencionando es cómo actuó Faraón luego de que le dieron un breve descanso de las plagas. Bueno, Éxodo 8:15 menciona. Si alguien todavía sigue defendiendo a Faraón, Éxodo 8:15 menciona. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová había dicho. Él actuó de acuerdo a su naturaleza caída, endureció su corazón de manera natural y libre y voluntaria, espontáneamente tomó esa decisión corrupta y caída, y este es un ejemplo de una causa secundaria en la cual es responsable de sus acciones y sus consecuencias. ¿Cuál fue la causa primaria? Bueno, Dios determinó en su decreto todos los acontecimientos de su creación. Y en su providencia Dios los lleva a cabo sin excepción. Sin embargo, Dios no es el responsable directo de las acciones de los agentes secundarios. Cada agente secundario es responsable de sus acciones. Y esto es así. Es un misterio también eso. Ellos actúan conforme a su naturaleza caída, de manera libre y voluntaria. Los seres morales son responsables cada uno de sus actos. Ningún agente secundario, sea hombre o ángel, es una víctima forzada a hacer algo contrario a su voluntad. Todos ellos, todos nosotros, actuamos de forma natural según el estado en que nos encontramos. Entonces no podemos negar la causa primaria de todas las cosas, que es Dios. Negar eso sería una herejía. Pero tampoco podemos negar la causa secundaria y su responsabilidad en cada acción tomada por causa de las criaturas morales responsables. Negar esto, en cambio, sería una irresponsabilidad y un libertinaje. Veamos otro ejemplo de los medios ordinarios en la providencia de Dios. Cristo. Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La pregunta inmediata es, ¿quién fue la causa primaria de la muerte y crucifixión de Cristo? Todo esto sucedió por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Solamente Él es la causa primaria de todo lo que sucede. Y esta escena en la cual el Hijo de Dios sufrió un arresto, crucifixión y muerte, no está fuera del decreto soberano de Dios. Sin embargo, los responsables de esto fueron los hombres. La causa secundaria que actuó conforme a su naturaleza de manera libre y voluntaria fueron ellos. Ellos los que lo prendieron o arrestaron, los que lo crucificaron y los que le dieron muerte. ¿Ok? Entonces, esto con respecto a la providencia de Dios y básicamente su providencia ordinaria. Las causas secundarias actúan de acuerdo a su naturaleza y somos responsables, los agentes morales somos responsables en este sentido. Dios es la causa primaria y las causas secundarias o su creación es responsable
también. Pero el párrafo 3 de nuestra declaración de fe habla un poco de la providencia, pero ya enfocado en una providencia extraordinaria. ¿Ok? Dice el párrafo 3 de nuestra declaración de fe. Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. Eso es lo que hemos estado hablando hasta ahora. Hay una reafirmación en lo que ya se ha mencionado en el párrafo 2. Pero dice luego, sin embargo, tiene la libertad, refiriéndose a Dios, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Este párrafo inicia afirmando cómo Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, los cuales ya hablamos en el párrafo número 2. Y consideramos algunos ejemplos de esto. Sin embargo, hay una acotación, hay una añadidura cuando dice que su providencia también puede ser extraordinaria, es decir, no común. Y esto se refiere a que Dios puede actuar en circunstancias particulares sin el uso de medios, porque como dice nuestra declaración de fe, Dios en su soberanía, conforme a su decreto, tiene la libertad de obrar sin medios ordinarios, puede actuar por encima de ellos o contra ellos, según le plazca. A este accionar se le podría determinar o se le llama una providencia extraordinaria. Y esto se puede catalogar dentro del rango quizás de los milagros o de las acciones sobrenaturales que Dios ha ejecutado o puede ejecutar. ¿Por qué es importante esto dentro de nuestro contexto? ¿Y por qué era importante también dentro del contexto en el cual se escribió la declaración de fe? Bueno, lamentablemente porque en muchos lugares a esta obra extraordinaria de Dios, que es real, y en las Escrituras hay testimonio de ella, pero a esta obra extraordinaria de Dios, a esta providencia extraordinaria, en muchos lugares se ha vuelto algo ordinario. Es decir, se ofrecen sencillamente y abiertamente a los hombres algo como una noche de milagros, o algo como ven por tu milagro. Como si esas acciones de Dios fueran algo que los hombres podrían controlar o manipular de una manera ordinaria, no considerando el significado básico de este obrar de Dios según las Escrituras. ¿El Señor ha obrado de manera extraordinaria? Claro que sí, las Escrituras tenemos testimonio de eso. Podemos ver milagros y obras sobrenaturales de Dios, pero estos milagros y estas obras sobrenaturales de Dios no era lo común. Esto había sucedido o sucedió solamente en momentos particulares y específicos según el plan soberano de Dios. Por ejemplo, los evangelios en el Nuevo Testamento hablan de la vida y obra de Cristo y relatan muchas obras extraordinarias que confirmaban quién era el Mesías. Pero tenían un propósito esas obras y esos milagros. En el libro de Hechos también se relata esta transición, se relata la transición entre esta época extraordinaria de milagros y prodigios hacia una época ordinaria que luego vemos en las cartas de Pablo, por ejemplo, cuando se habla de la vida de la iglesia o de las diferentes iglesias, la iglesia primitiva, y vemos que muchos de esos efectos extraordinarios iban disminuyendo en el tiempo. Vemos cómo Dios en un momento determinado de la historia actuó de manera extraordinaria, pero también vemos cómo en el tiempo eso fue disminuyendo, esas obras extraordinarias. Por ejemplo, usted ve a Pablo con un problema en su físico, por el cual rogaba al Señor. Que en una obra extraordinaria eso hubiese sido sanado inmediatamente. Usted ve a Timoteo sufriendo problemas también de salud, que en una época extraordinaria, si Dios siempre actuara en una época extraordinaria, todo momento, eso hubiese sido solucionado inmediatamente. Entonces lo que vemos en el relato de la Escritura es que hay una época extraordinaria en la cual se confirmaba quién era el Mesías, se confirmaba los hechos de los apóstoles, se confirmaban sus obras a través de milagros y prodigios, pero esa
esos aspectos extraordinarios no fueron comunes ya luego. Y no es algo que los hombres pudieran manipular o decir, hoy va a suceder esto. Eso es algo que es de acuerdo a la voluntad de Dios y su soberanía. Lamentablemente en nuestro contexto actual eso se ha vuelto común. Es decir, como si Dios, porque hoy organizamos una reunión específica, va a actuar de manera extraordinaria porque así lo organizamos. Dios actúa directamente sin los medios, Él tiene la libertad para actuar sin ellos, claro, Él actúa sin los medios. Por ejemplo, Oseas 1:7 menciona lo siguiente: pero me compadeceré de la casa de Judá y lo salvaré por el Señor su Dios, y lo salvaré no con arco, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Menciona el Señor en Oseas 1:7, refiriéndose al reino del sur, el cual se le había prometido una liberación o una protección del ejército asirio que estaba conquistando esos pueblos. ¿Cómo se llevó a cabo esto? Bueno, se llevó a cabo a través de una acción directa del Señor sin usar los medios ordinarios. Los medios ordinarios eran el arco, la espada, la batalla, los caballos, los jinetes. Esos eran los medios ordinarios, pero esto se llevó a cabo, esta liberación se llevó a cabo a través de medios extraordinarios que solo Dios utiliza. Por ejemplo, eso está en Primera de Reyes 19:35. Menciona lo siguiente: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpo de muertos. Esa es una obra de la providencia extraordinaria de Dios. Y Él actuó de esa manera conforme a su voluntad. Entonces, Él actuó sin los medios. Pero Él también actúa por encima de los medios. Por encima de lo común o por encima de lo natural. Por ejemplo, Abraham, en Romanos 4:19 menciona, con respecto a Abraham, menciona Pablo: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, el medio común o el medio natural era que Abraham debía tener una robustez física para poder procrear y poder darle el hijo que se le había prometido. Y no solo necesitaba una robustez física de Abraham, sino que también necesitaba que su esposa sea fructífera. Esos eran los medios naturales. Pero Dios puede actuar en su providencia extraordinaria por encima de esos medios, al punto de que Abraham tuvo un hijo con ese cuerpo que ya estaba como muerto, como dice, por su vejez. Y Abraham tuvo un hijo a pesar de la esterilidad de Sara. Dios actúa en su providencia extraordinaria por encima de esos medios. Pero también actúa contra ellos, como menciona la declaración. Y un ejemplo de esto es la zarza que ardía, pero no se consumía, en Éxodo capítulo 3, versículo 2, cuando menciona: se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Ahora, cuando dice que Dios actúa contra ellos, es decir, contra los medios, debemos de tener cuidado de pensar o asumir que Dios está violando las leyes que Él mismo ha decretado. Cuando dice contra ellos, no está diciendo que Dios se va contra sus propias leyes. No se refiere a eso. Lo que quiere transmitir la idea de contra ellos es que nuestra declaración de fe hace énfasis en que Dios, primeramente Dios nunca va a actuar contra su palabra o contra sus decretos, pero cuando dice contra ellos, es decir, lo más conveniente es mencionar que Dios actúa sobrenaturalmente.
Es decir, Dios actúa con un poder que trasciende lo creado. Por lo tanto, Dios tiene un control sobre lo natural. El obrar de Dios no es contra las leyes que Él ha establecido, sino que su providencia extraordinaria no está limitada por los aspectos naturales de su creación. Entonces, cuando dice contra ellos, no es que Dios se va contra sus leyes, sino que su poder está sobre sus leyes. Y en ese sentido, Él puede ejecutar acciones sin considerar lo natural, sino de acuerdo a lo sobrenatural, a lo que Él puede hacer. Luis Berkov menciona, cuando se realiza un milagro, las leyes de la naturaleza no son violadas, sino reemplazadas en un punto particular mediante la manifestación más alta de la voluntad de Dios. Isaías 46, 9 al 11 menciona, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y a la tierra lejana, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Entonces la providencia extraordinaria actúa de esta manera. Actúa por encima de lo común natural, actúa sin los medios y actúa en lo sobrenatural contra o sobre aquellos medios que Él mismo ha establecido. El punto aquí es que consideremos, como mencionamos al principio en este párrafo 3, estos eventos extraordinarios o sobrenaturales son de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a la voluntad de los hombres. Él podría actuar ahora mismo de manera extraordinaria y sobrenatural, pero los hombres no controlan eso. Entonces, ya para terminar, ¿cómo podemos considerar esta doctrina sobre la providencia de Dios? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida? Bueno, esta doctrina en primera instancia, puede librarnos de una desdichada ansiedad y de constantes quejas hacia la vida. Cualquiera sea la circunstancia que estemos pasando, por la más lamentable, triste y desesperanzador sea el desierto que estemos pasando o que nos toque cruzar, en la providencia de Dios es imprescindible recordar constantemente que todo está bajo el control del Dios único y verdadero. Eso puede librarnos de la ansiedad e incluso de las quejas que podamos presentar delante de Él. Este conocimiento no debe quedarse solo en conocimiento, sino que tiene que bajar de nuestra mente a nuestro corazón. Necesitamos creerlo y necesitamos confiar. También comprender la doctrina de la providencia de Dios en sus medios ordinarios y extraordinarios puede librarnos de un fatalismo paralizante. No solamente Dios tiene el control de todas las cosas, como hemos mencionado, sino que Él también ha ordenado todos los medios. Hermanos, Él ha ordenado todos los medios. Y eso marca una diferencia radical. Con su poder y sabiduría ha ordenado todas las cosas, todo lo que sucede, y ha ordenado y determinado cuáles son los mejores medios para sus propósitos eternos. Incluso cuando a veces esos medios no nos parezcan comprensibles o nos parezcan sin sentido. Pero Él los ha ordenado. Esta doctrina también puede evitar que tengamos una pretensión humana. No pretendamos que vamos a ver los resultados de la providencia de Dios sin utilizar los medios. Ahora que hablamos en esto del COVID, hoy diríamos, la providencia del Señor nos protege. Nada de aspectos sanitarios ni de bioseguridad, la providencia del Señor nos protege.
pero por algo hay mascarillas, por algo hay alcohol, por algo hay medidas de seguridad o de distanciamiento. Entonces no presentamos ver resultados sin utilizar los medios, por tomar el ejemplo, ¿no? La doctrina de la providencia de Dios no es una excusa para quedarnos sentados sin hacer nada, esperando que algo suceda. Más bien, la providencia de Dios debería de impulsar nuestra fe para movernos y actuar utilizando aquellos medios que Dios ha ordenado y beneficiarnos de aquellos. Podemos beneficiarnos del trabajo, o mejor dicho, podemos beneficiarnos del fruto del trabajo, pero hay que trabajar. El medio para la salvación es el Evangelio y podemos beneficiarnos de aquello, pero hay que conocerlo, hay que creerlo y hay que responder en arrepentimiento y fe. Si nosotros o nuestros seres queridos van a ser salvos, va a ser de la manera que Dios ha establecido, de ninguna otra. Si la iglesia va a ser sal y luz, entonces debe ser mostrando a Cristo, nada más que eso. Siguiendo su palabra en toda decisión que lleve a cabo. Y por último, esta doctrina también puede dar claridad a aquellos que buscan los beneficios de la providencia de Dios, pero no al Dios providente. Constantemente las personas dicen acercarse a Dios, pero en muchas ocasiones es en busca de un milagro sobrenatural que Él ha prometido. Tu matrimonio se va a restaurar, tu hijo se va a sanar, tu negocio va a prosperar, tu carrera universitaria va a cumplirse, tu futuro esposo o esposa llegará, tu enfermedad va a ser curada. Lamentablemente muchas personas se acercan con estas expectativas de que la providencia extraordinaria de Dios toque sus vidas y resuelva sus problemas externos. Pero muy pocos vienen a Dios conscientes de que Dios tiene el poder sobrenatural para cambiar el corazón de piedra en un corazón nuevo. Librarlos de la esclavitud del pecado, cambiar su manera de pensar y manera de vivir. Eso es un milagro sobrenatural. Y Dios actúa en ese milagro sobrenatural de manera muy directa. Dios ha ofrecido llevar a cada hombre y mujer para que se acerque a Él, no confiando en sus propias obras, sino depositando toda su confianza en la providencia extraordinaria de Dios en Cristo. Al venir como hombre, el cual vivió una vida perfecta, el cual murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, y el cual resucitó al tercer día, y por eso tenemos esperanza y salvación. Podemos venir y buscar al Señor, pero que sea buscando al Dios providente y no solamente su providencia. Esto es lo que vamos a decir el día de hoy con respecto a estos dos párrafos en lo referente a la providencia de Dios. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por recordarnos, Señor, esa providencia que incluso ahora nos tiene aquí donde estamos. Hasta aquí nos has acompañado. Y es específicamente por la ejecución de tu decreto a través de tu providencia. Señor, ayúdanos a confiar en tus dichos. Ayúdanos a confiar en lo que dice tu palabra con respecto a tus hechos. Señor, ayúdanos a confiar en aquella obra perfecta de nuestro Redentor, no solo para salvación, sino para la vida diaria. El Evangelio lo necesitamos para que abra nuestros ojos y nos traiga luz, pero también lo necesitamos para confiar en tu providencia. Te rogamos que así pueda ser en el nombre de Cristo Jesús. Amén.